Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Para quien no me conozca, me presento. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez. Soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Veo por ahí algunas caras conocidas, pero creo que la mayoría no hemos coincidido todavía. Bueno, pues me pongo a sus órdenes. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta segunda sesión del módulo sobre Estado constitucional, derechos y democracia, que forma parte de este diplomado sobre justicia electoral digital. Originalmente el módulo iba a ser impartido de forma íntegra por la maestra Marta Alejandra Tello, pero la maestra Tello fue comisionada a impartir capacitación presencial y por cuestiones de logística no le encontraron vuelos que le acomodaran para que estuviera en condiciones de desahogar esta segunda sesión, y por eso es que se tuvo que hacer este ajuste a efecto de que su servidor la cubriera. Bueno, les comparto todos estos problemas de logística, no por justificar la situación, pero sí apelando un poco a su comprensión, porque, bueno, la verdad es que este cambio, pues como se los comento, fue de última hora. En tal sentido, no tuve mucha oportunidad de documentarme, de presentar o de preparar la presentación, y de hecho voy a utilizar la misma presentación que utilizó la maestra Alejandra Tello. Vamos a concluir justamente la segunda parte de esa exposición que ella preparó. Y bueno, pues de antemano les ofrezco una disculpa por esta situación, que es absolutamente fortuita, y pues sobre todo me parece importante comentárselos porque, bueno, pues uno a veces no es tan articulado y elocuente como se espera, y bueno, en estas circunstancias se vuelve doblemente difícil. Bueno, para quienes ya hayamos compartido algún espacio, veo por ahí a Eladio Plata, un gusto saludarlo. Con quienes ya hemos compartido algún espacio académico, pues saben que yo no soy abogado, soy sociólogo, y bueno, pues no hablo tan bonito como los abogados, ni soy tan articulado, ¿no? Pero bueno, pues la lucha se le hace. Vamos a comenzar entonces, y para esto, como les decía, vamos a utilizar la presentación de la maestra Tello. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Entonces denme un segundo para proyectarla. Antes de comenzar, bueno, quisiera preguntarles hasta qué parte alcanzaron a ver con la maestra Tello el día de ayer, porque la verdad es que aun cuando me comuniqué con ella fue como muy apresurado todo. No sé si hayan llegado a ver hasta los pros y contras de la revolución digital, o esa parte ya quedó pendiente. Adelante, Eladio. Llegó un correo electrónico en donde se suspendió la reunión del día de ayer, entonces no ingresé. No sé si en realidad sí hubo, pero no, parece ser que no hubo. Ah, caray. Bueno, pues les ofrezco una doble disculpa porque no estaba enterado de eso. Adelante, Moisés. Era exactamente la misma interrogante que tengo yo. Pensé, me quedé con la idea que ayer no hubo sesión, entonces no sé si hubo o qué. Yo me guié con el correo, me conecté antes de las 9, vi que no se dio la sesión, pues me desconecté a las 9:15. Bueno, ni siquiera me admitieron, o sea, simplemente no permitió la conexión, ¿no? Pero no sé si posterior a ello hubo en otro horario o algo sucedió ahí. No, tienen razón, ya sé qué es lo que pasó. El día de ayer, con motivo de la conmemoración del día de antier, del Día Internacional de la Mujer, en la Escuela Judicial Electoral, y no sé si en todo el tribunal, se dio la oportunidad a que las compañeras de todos los cargos decidieran si cubrían sus actividades normales o se sumaban a este esfuerzo de Un Día Sin Nosotras, ¿no? A esta iniciativa. Entonces, por ello es que muchas de las actividades que originalmente se iban a desarrollar el día de ayer
a cargo de mujeres se suspendieron o se cancelaron, se pospusieron y demás. Entonces, seguramente eso fue lo que pasó, aunque bueno, pues como les digo que todo fue muy apresurado, yo no había hecho el match entre esta circunstancia y la que me obliga hoy a estar con ustedes, que es esta comisión de Alejandra. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la presentación desde el inicio, aunque esto implica que nos vayamos un poquito más rápido, porque además la maestra Tello elaboró una presentación sumamente amplia, que, bueno, entiendo que no hay mayor inconveniente en que la ponga a disposición de todas y todos ustedes. Es una presentación en Prezi, que, pues, por lo tanto está en internet y se puede consultar sin ningún problema. A quien lo desee, por correo electrónico me puede solicitar la liga y bueno, se las comparto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir la presentación, ahora sí. Listo. Bueno, antes de comenzar propiamente, me parece importante hacer dos consideraciones ya sobre el contenido de la presentación. En primer lugar, bueno, comentar que de acuerdo a lo que advertí en el contenido y en lo poco que pude platicar con la maestra Tello, advierto que el propósito de estas dos sesiones, o bueno, del módulo, está enfocado sobre todo en advertir algunas cuestiones relacionadas con el avance tecnológico y el impacto que este avance tiene para la democracia y las prácticas democráticas, los valores democráticos, la gestión gubernamental en un contexto democrático, etcétera. Por lo tanto, bueno, esta exposición está más enfocada en abordar estas cuestiones, más ligadas al ámbito tecnológico, y no tanto en discutir cuestiones del Estado constitucional, es decir, como que deja un poco fuera o no se enfoca tanto, digamos, en el desarrollo conceptual y teórico de esta parte sobre el Estado constitucional. Si lo interpreto bien, esto se debe justamente a el objetivo del diplomado en general, ¿no? De lo que se trata es justamente de mostrar, digamos, cómo estos avances tecnológicos, como las nuevas tecnologías, pueden ser adoptadas por los órganos gubernamentales y también por los órganos encargados de la impartición de justicia para cumplir con sus funciones, con sus atribuciones de una forma más eficiente, más rápida, más cercana a la ciudadanía, en sintonía con una lógica de transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera consideración que pongo sobre la mesa. La segunda consideración va de la mano de esta misma, pero me ayuda como para tener justamente una introducción, ¿no? Antes de comenzar propiamente con la introducción o con la presentación, me parece importante que recordemos algunos conceptos que pues aprendimos desde nuestras clases de bachillerato, de licenciatura, de posgrado, en torno a la teoría del Estado, ¿no? No voy a abundar demasiado en eso porque les digo, ni siquiera la presentación está diseñada en estos términos, pero me parece importante tener pues algunos elementos, recordar algunos de estos elementos de la teoría política, de la teoría constitucional, para pues continuar con la exposición, ¿no? En este sentido, bueno, pues es importante, creo, me parece adecuado que recordemos estos tres elementos que nos plantea la literatura clásica y que consisten o que ayudan a entender los contornos del Estado, lo que podemos entender por el Estado, ¿no? Estos tres elementos, todos lo sabemos, se refieren a la población, el gobierno y el territorio. En cualquier contexto en donde podamos advertir estos tres elementos, podríamos estar hablando de la constitución de un Estado, ¿no? En torno a esto, habrá igualmente que recordar que el documento, el instrumento base que nos ayuda
justamente a configurar los límites de un estado determinado, lo podemos advertir en una constitución, ¿no? En una constitución es donde se establecen los límites territoriales de un estado, es donde se establecen las entidades políticas que integran un estado, es donde se reconocen los derechos fundamentales que asisten a la población de un estado y es donde se reconoce la forma de gobierno que adopta ese estado, ¿no? Una forma de gobierno republicana, democrática, plural, pluriétnica, etcétera. Todos estos elementos están contenidos en la Constitución. Y esto es así, o mejor dicho, estos elementos nos permiten explicar, digamos, el adjetivo que acompaña al concepto de constitución, es decir, la constitución política, ¿no? La constitución política de un país, pues se entienden estos términos precisamente porque es la piedra angular que regula la vida social, la vida en comunidad de los integrantes de la misma, ¿no? En tal sentido, bueno, pues podemos saber que en la Constitución se establecen pautas generales de comportamiento. Ustedes, asumo que la mayoría de ustedes son abogadas, abogados, conocen mejor que yo estos conceptos de la teoría jurídica, saben que los principios se entienden como mandatos de maximización y de ahí derivan pues, justamente una serie de reglas que se recogen en las leyes secundarias, ¿no? Y que, reitero, contribuyen a regular la vida comunitaria, la vida en sociedad. Bueno, esta es la segunda premisa, ¿no? De alguna forma, pues la constitución política, bueno, no de alguna forma, sino que en sustancia la constitución política nos ayuda a delimitar los contornos de los estados. Esto ha sido así pues, prácticamente desde los orígenes del estado, la mitad o bueno, desde el siglo XVI, cuando empezó el Renacimiento, justamente el tránsito hacia las monarquías absolutas y demás, ¿no? Bueno, esto ha sido así básicamente desde entonces. Hoy en día, bueno, pues las constituciones políticas han debido modificarse también en atención al desarrollo tecnológico y en algunos casos desde la Constitución en el catálogo de derechos que se reconocen a la ciudadanía se ha advertido ya como una prerrogativa individual, como un derecho de las personas el acceso a Internet, ¿no? A lo mejor, como en el caso mexicano, no es tan explícita esta referencia al derecho, pues que literalmente se diga en la Constitución, toda persona nacida en el territorio de México tiene derecho al Internet. Pero a partir de las últimas reformas que se han llevado a cabo, bueno, estas reformas que se hicieron al artículo 5, 6, 7 de la Constitución entre los años 2012 y 2014 particularmente, bueno, pues nos hablan de cómo el Estado ha adquirido ciertas responsabilidades para favorecer justamente el ejercicio del derecho a Internet, aun cuando no esté señalado de manera explícita. ¿Cómo podemos entender el ejercicio de acceso a Internet? Pues justamente con estas reformas en materia de telecomunicaciones que favorecen el acceso a las nuevas tecnologías de las personas, ¿no? Que favorecen mejores reglas de competitividad entre las empresas que brindan estos servicios digitales, que favorecen el ejercicio de la libertad de expresión en sus dos dimensiones, tanto la que se refiere a la posibilidad de expresar, de manifestar las ideas, los sentimientos, las reflexiones, como la otra dimensión que se refiere a hacernos de información justamente para poder emitir esa opinión, ¿no? Para formarnos un juicio propio y poder emitir esa opinión. Esta bidimensionalidad la podemos advertir claramente en la explicación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Olmeda Bustos contra Chile, mejor conocido como la última tentación de Cristo, ¿no? Bueno, hasta aquí la segunda premisa y a continuación ahora sí vamos a comenzar con la presentación de la maestra Tello. Estas dos premisas eran justamente como para que nos sirvieran de introducción, de antecedente, de contexto y ahora sí vamos a comenzar con la presentación. Déjenme ver si puedo hacer que se vea la pantalla. Es que
Al manipularla, dejo de ver la sesión del webinar. Déjenme ver si logro hacer que pueda ver ambas pantallas. No, bueno, no lo consigo. Vamos a seguirnos así entonces. Bueno, aquí tenemos algunos apuntes que igual podríamos inscribir en esta parte introductoria. La maestra Tello nos habla de lo que podemos entender por democracia digital, que también es entendida como e-democracia o ciberdemocracia, y que no es otra cosa sino poner estas nuevas tecnologías, en particular el Internet y algunos de sus derivados, como son las redes sociales, al servicio de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que nos ofrece Internet y que resulta relevante para el tema que estamos discutiendo, que es el de democracia, Estado constitucional, derechos humanos, etcétera? Bueno, la particularidad que nos ofrece Internet en estos términos es que la comunicación que deriva del uso de las nuevas tecnologías, en particular Internet y redes sociales, es de tipo horizontal. Y esto no es una cuestión menor, es algo sustantivo, es algo que en realidad ha venido a revolucionar el mundo de la comunicación y que ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de las prácticas democráticas y de la gestión gubernamental. ¿A qué se refiere esta horizontalidad? Bueno, pues creo que para ilustrarlo, aun cuando todos podemos tener una idea más o menos clara de a qué se refiere, para ilustrarlo, pues basta con que cotejemos, digamos, este modelo comunicacional de las redes sociales e Internet con el modelo de comunicación de los medios electrónicos tradicionales, ¿no? En la radio y la televisión, la prensa escrita, bueno, pues sabemos que hay un solo emisor y hay muchos receptores, ¿no? Basta con que alguien que tenga acceso a la radio y la televisión paute algún mensaje para que todas las personas que tengan un televisor reciban el mensaje, ¿no? Es decir, que pues, es fácil identificar un solo emisor, pero hay muchos receptores cautivos. Esto mismo pasa para la radio y la prensa escrita. Pero para el caso de Internet y redes sociales, el circuito comunicacional es distinto porque absolutamente todos los usuarios podemos ser al mismo tiempo emisores y receptores, es decir, que podemos ser consumidores de contenido, pero al mismo tiempo también podemos fungir como diseñadores y difusores de contenido, ¿no? Esto se puede advertir muy claramente en el caso de las redes sociales. Estas redes sociales, digamos que se enmarcan en el desarrollo de lo que se conoce como la Web 2.0. Para quienes no sean tan conocedores del desarrollo de Internet, bueno, pues me parece que es importante recordar que o señalar que Internet ha pasado hasta el momento por 4 grandes etapas de desarrollo, ¿no? Originalmente el Internet pasó por la etapa 1.0, que para plantearlo en términos llanos, se refería a la posibilidad de contar con un repositorio, con distintos repositorios de información a los cuales pudiesen acudir justamente los usuarios que de manera remota se conectaran o establecieran conexión a través de la red, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, bueno, quienes hayan tenido esa oportunidad de vivir los años 90, los primeros años de los 2000, que pues justamente la interacción que teníamos con la red era más bien de este tipo, de consulta, ¿no? Había grandes portales, Yahoo, Star Media, qué sé yo, a los cuales acudíamos para buscar información. Eso sí, había un cúmulo de información considerable que rebasaba por mucho a los medios tradicionales, ¿no? Además de que teníamos esta posibilidad de discriminar de alguna forma o establecer criterios de búsqueda de una información precisa.
una posibilidad que no tenemos cuando consumimos contenidos en los medios tradicionales, ¿no? Ahí somos un público cautivo y los mensajes que se pautan son los que consumimos. No tenemos mucha opción de discriminar esos contenidos, pero en la red sí. Bueno, esa fue la primera gran etapa ya del Internet en el ámbito comercial, porque también vale la pena recordar que Internet en realidad en su origen no era un proyecto que fuera pensado en términos comerciales, es un proyecto que fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, un proyecto denominado ARPA, que se refiere a, cuyas siglas significan Advanced Research Project Agency, que después cambió su denominación por ARPANET a efecto de incorporar justamente esta denominación a una red de trabajo. Y bueno, el ARPANET se desarrolló como un proyecto, reitero, del gobierno de los Estados Unidos a cargo del Departamento de Defensa. Se desarrolló prácticamente durante la década de los 60s, los 70s y hasta los 80s pasó a una fase de comercialización. Y bueno, en los 90s vino el boom y se convirtió en un producto que se masificó, su consumo se masificó y hoy en día pues prácticamente no podríamos entender nuestra vida sin el uso de Internet. Prácticamente toda la vida social pasa por el Internet, ¿no? Pero bueno, el caso es que justamente en esos años 90, cuando se observó este boom, ya entrados en la etapa de comercialización, pues estábamos insertos en este estado del Internet 1.0. La versión 2.0 es la que incorporó precisamente esta dinámica de comunicación transversal, en donde, bueno, ya no solamente acudimos a la red para buscar información, sino que nosotros mismos podemos generar información. Reitero, esto se advierte muy claramente en las redes sociales, pero también lo podemos advertir en podcast, en blogs, en la generación de dominios, etcétera, ¿no? O sea, hoy prácticamente cualquier persona tiene la posibilidad de crear una página web, de crear un blog, de crear una cuenta de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son características propias de ese estadio del Internet 2.0. Les decía que además, bueno, pues estamos también en tránsito de otras dos estadios o dos estados de cosas de la evolución de Internet, el Internet 3.0 y el Internet 4.0. Bueno, el Internet 3.0 es lo que se conoce como la red semántica, que es lo que nos permite advertir la incorporación de algoritmos al funcionamiento de la red. Así es como funcionan mediante algoritmos, entre otras cosas, las plataformas de streaming o las plataformas de comercio electrónico, ¿no? Por eso es que cuando uno, pues, compra algún producto en eBay, en Mercado Libre, en Amazon, etcétera, pues después el funcionamiento de esos algoritmos de alguna forma interpreta la interacción que nosotros tuvimos en la red. Por eso es que pues después la propia plataforma nos hace recomendaciones o sugerencias de películas o series, si es que estamos hablando de una plataforma de streaming, o de productos asociados que guarden alguna relación con el producto que previamente adquirimos, ¿no? Pero el funcionamiento de los algoritmos, aun cuando se advierte de manera más clara en estas plataformas, pues también funciona para prácticamente cualquier otra tecnología de Internet y redes sociales, como son de Internet, como son las redes sociales, ¿no? Esto también nos plantea un reto interesante porque hay casos como el de Cambridge Analytica que nos dan cuenta de cómo las empresas que tienen acceso a la información que nosotros mismos generamos, pues pueden eventualmente diseñar algunas estrategias de manipulación. En este caso de manipulación política, pero puede ser manipulación de otro tipo, como no sé, alguna que termine por generar fenómenos como el de la posverdad o la infodemia, que son conceptos que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bueno, y la última etapa de Internet que conocemos hasta la actualidad es el Internet 4.0, que involucra ya no solamente la incorporación de algoritmos, sino también la incorporación de mecanismos de inteligencia artificial y machine learning. Es decir, de alguna manera se están incorporando nuevas tecnologías que permiten expandir esas capacidades semánticas de la red y que la están dotando de, pues justamente un tipo de inteligencia artificial, lo cual, bueno, pues pareciera
un planteamiento, un esquema sacado de alguna novela o de alguna película de ciencia ficción, pero lo cierto es que ya no estamos tan lejos de esas realidades que nos planteaban películas como Terminator o qué sé yo, ¿no? Porque pues lo cierto es que hoy en día ya mucha de esta tecnología que incorpora el Machine Learning y y la inteligencia artificial la podemos advertir en cosas que incluso ya no resultan tan comunes como pueden ser los navegadores, ¿no? Estas herramientas que nos permiten llegar a un lugar en el menor tiempo posible, evitando tráfico y congestionamiento. Bueno, pues incorpora justamente, aún de manera incipiente, pero incorpora ya este tipo de tecnología. Y bueno, pues realmente no sabemos qué es lo que está a la vuelta de la esquina, sobre todo considerando el avance tan vertiginoso que tienen estas nuevas tecnologías. Bueno, no me detengo demasiado en estos antecedentes del desarrollo de Internet, solo me interesa poner énfasis justamente en cómo el avance tecnológico pues ha modificado los esquemas de comunicación, y en particular lo que me parece importante destacar es que estos esquemas de comunicación eventualmente pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia, ¿no? Es decir, pueden alentar la participación política. Y por eso es que, bueno, pues la propia maestra Alejandra Tello nos coloca aquí el concepto de la e-participación o participación electrónica, ¿no? Que es un tipo de participación que puede ser social y política, pero que se genera en el ámbito del ciberespacio, ¿no? Este tipo de participación está asociada con fenómenos como el e-government, que es pues justamente la posibilidad que tienen los entes gubernamentales de interactuar con la ciudadanía, con sus gobernados, a través de algunas plataformas o de algunas herramientas que facilitan justamente esta interacción entre el gobierno, las entidades de gobierno y los ciudadanos. Incluso la ciudadanía tiene la posibilidad de intervenir en las decisiones públicas a través de este tipo de herramientas, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero por lo pronto, pues podemos citar, no sé, el caso de, ahorita para quienes vivan en la Ciudad de México sabrán que está en marcha el ejercicio de presupuesto participativo, en donde justamente a través de estas nuevas tecnologías se pueden inscribir proyectos y se pueden, pues, hacer las gestiones correspondientes para inscribirlos y eventualmente cuando sean sujetos a votación, pues estos proyectos se pueden ejecutar. Bueno, pues esta es una forma finalmente de participar en el ámbito público utilizando las redes sociales, o bueno, las nuevas tecnologías, no tanto las redes sociales, sino las nuevas tecnologías en general, ¿no? Bueno, la e-participación, por supuesto que puede contribuir a empoderar a las y los ciudadanos a través de la participación en Internet, y también puede contribuir a este empoderamiento brindando información y ofreciendo medios, espacios de consulta y también espacios para la participación, tal cual, ¿no? De hecho, bueno, pues como lo vamos a ver un poquito más adelante, las redes sociales pueden incluso generar algún tipo de cambio importante, no en el ámbito del ciberespacio, sino en el ámbito de la realidad política o de la realidad social. En un momento más vamos a ver algunos ejemplos. Me adelanto simplemente a mencionar, por ejemplo, estos casos de la primavera árabe, en donde a través de las redes sociales se hicieron convocatorias para la movilización, que pues justamente significó un medio de presión importante y que terminó por derrocar un régimen que se había instalado durante casi 30 años, el de Hosni Mubarak, y que obligó pues, justamente a un cambio político, de tal suerte que un movimiento que fue gestado en la red se trasladó al ámbito de la realidad política y tuvo una repercusión trascendental, reitero, ya no en el ámbito digital, no en el ciberespacio, sino en el ámbito de la realidad política, de la realidad palpable, ¿no? Bueno, otro aspecto que ya comentábamos es el de el Internet como a partir del desarrollo de Internet se puede entender o se ha planteado la posibilidad de que este elemento, el Internet, sea entendido como un derecho, ¿no? Como un derecho que además pudiera ser a su vez interpretado como un metaderecho, es decir,
un derecho que permite exponenciar, que permite magnificar los alcances del ejercicio de otros derechos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos derechos que se pueden potenciar mediante el acceso a Internet? Bueno, pues el de participación precisamente, el de la libertad de expresión y opinión, el acceso a la información pública, esto es crucial. Hoy en día no podemos entender cualquier sistema político que se precie de ser democrático si no tiene un compromiso férreo con la transparencia. No puede haber gobiernos democráticos que sean opacos. Esta es una necesidad inherente hoy a cualquier régimen que se precie, reitero, de ser democrático, ¿no? Bueno, también a través de las nuevas tecnologías se puede potenciar el derecho de asociación, se puede potenciar igualmente la pluralidad de partidos políticos a través de las redes sociales, las nuevas tecnologías, pues por supuesto que se magnifican las convocatorias de estas iniciativas encaminadas a fundar nuevos partidos políticos, nuevos actores políticos que finalmente entran en el sistema de partidos, que se convierten en protagonistas, perdón, para la pugna del poder, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también de la mano de los principios de transparencia que deben de caracterizar o debieran caracterizar a los regímenes democráticos en la actualidad, tenemos que las nuevas tecnologías eventualmente pueden contribuir a la rendición de cuentas, ¿no? Esto es sumamente importante porque, bueno, en un régimen democrático lo ideal es que haya una estrecha vinculación, una estrecha relación entre quienes ejercen el poder y quienes los designaron para cumplir con esa función. Sin embargo, sabemos, para nadie es ningún secreto, que en la práctica lo que sucede en muchas ocasiones es que una vez que alguien obtiene un escaño de poder, un escaño de representación, mediante el voto popular, pues quizás no vuelva a acercarse a las bases que lo designaron para ese encargo, ¿no? Esto, aunque parezca algo muy trivial, pues la verdad es algo muy común que pasa prácticamente en cada elección, ¿no? Es una demanda permanente de la ciudadanía que las y los candidatos cuando están en campaña se acercan a sus colonias, a sus vecinos, platican con ellos, los escuchan, toman nota de sus necesidades, pero si acaso ganan la elección no se vuelven a parar por ahí. Hoy en día, bueno, pues tenemos esta figura de la elección consecutiva para el caso de México, que de alguna manera también pudiera ser un incentivo para fortalecer ese vínculo entre la ciudadanía y los representantes populares, ¿no? Porque, pues, si ese candidato que obtuvo un cargo de elección popular desea repetir en el mismo, pues tiene que volver a sus bases, ¿no? Es decir, no descuidar a sus electores y por lo tanto puede establecer o puede constituir un incentivo para establecer este vínculo permanente de comunicación y de interacción, ¿no? Pero a través de las redes sociales también, bueno, y de las nuevas tecnologías en general, también podemos advertir algunos mecanismos que nos podrían eventualmente ayudar a exigir la rendición de cuentas por parte de estos representantes populares, ¿no? Hoy en día, ustedes lo sabrán tanto como yo, un día y otro también las redes sociales se llenan de lords y de ladies, que son personas que son grabadas o fotografiadas en acciones que resultan cuestionables, reprochables, deleznables. Y bueno, pues estas actitudes han sido manifestadas no solo por ciudadanos de a pie, sino también por funcionarios públicos, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues el hecho de que a través de las redes sociales se viralicen algunas actividades, algunas acciones que pueden ser, reitero, reprochables en el ejercicio del cargo público que ostenta determinada persona, bueno, pues puede contribuir a que justamente se haga o se practique un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Se puede combatir el nepotismo, se puede combatir el clientelismo, se pueden combatir malas prácticas electorales, cuando no delitos, ¿no? Hoy es muy común que en el contexto de las campañas electorales, pues se graben videos de gente que reparte despensas, que recibe dinero a cambio de su voto, etcétera. También aquí es muy importante tomar en consideración que este es un arma de doble filo, ¿no? Porque incluso en los tribunales electorales, bueno, hablo en particular del caso del Tribunal Electoral, se ha fijado un criterio muy claro, muy sólido en el entendido de que todas estas pruebas técnicas
se tienen que acompañar de otros elementos que generen plena convicción, ¿no? Porque estas pruebas técnicas son solamente indicios de una posible conducta infractora, pero se tienen que acreditar tres condiciones fundamentales que se refieren a modo, tiempo y lugar. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en muchas ocasiones se circulan videos o se presentan videos o fotografías como pruebas en una impugnación que en realidad ni siquiera corresponden a el hecho que se está denunciando, ¿no? Resulta que se acusa, por ejemplo, la compra y coacción del voto del partido X, pero resulta que cuando uno ya se fija bien en la fotografía o en el video que se está presentando como prueba, pues resulta que en la camiseta de la persona que está entregando el dinero o la despensa, pues aparece de un candidato que ni siquiera es el que está promoviendo el recurso, ¿no? O aparece el emblema de un eslogan de campaña que corresponde a una elección de Veracruz, cuando en realidad la impugnación se está haciendo en Chiapas. Entonces, por eso, estas pruebas induciarias tienen que acompañarse de otros elementos que les otorgan o que permitan otorgarles plena convicción, ¿no? Pero les digo que esta es un arma de doble filo, porque evidentemente cuando se viralizan estas imágenes, estos videos, bueno, en el imaginario colectivo se genera una percepción sobre un determinado fenómeno en particular, ¿no? En términos estrictamente judiciales, bueno, pues ya quedamos que quizás no haya como muchos elementos como para sancionar o atender la impugnación que se está presentando, pero en términos del imaginario colectivo, esa imagen o ese video puede tener un impacto sustantivo. Y ese impacto sustantivo puede mermar la legitimidad de las elecciones y también la credibilidad de las autoridades electorales. Este es un aspecto sumamente importante que además se asocia con otro elemento o con otro fenómeno que se conoce hoy como la posverdad. Si nos da tiempo, vamos a hacer alusión de manera más detallada a ese fenómeno de la posverdad, pero la posverdad la podríamos entender como un fenómeno asociado a las redes sociales que puede estar vinculado con otro fenómeno que también resulta muy pernicioso actualmente, que se refiere al de las noticias falsas, pero que no necesariamente se refiere a la proliferación de noticias falsas. La posverdad consiste en la difusión de información que con el objetivo, con un objetivo preciso, pero esta información está pensada para motivar o está dirigida a la parte emocional de las personas, ¿no? Es decir, que no se apela a una cuestión de raciocinio, no se apela a una cuestión de reflexión, sino a un aspecto enteramente emocional, ¿no? Este fenómeno de la posverdad está asociado también con un planteamiento que en psicología hizo un psicólogo norteamericano, que ahorita no recuerdo bien el nombre, si no me equivoco, se llama eh, Paul McGuinness, algo así, no quisiera darles mal el dato, pero bueno, este científico, neurocientífico norteamericano, a mitad de la década de los 50 del siglo pasado, planteó un esquema del cerebro triúnico, en donde habla justamente de que el cerebro tiene tres partes que se encargan de distintas funciones, ¿no? Hasta donde pude en su momento investigar, esta teoría no está comprobada, o sea, no hay prueba contundente de que orgánica o biológicamente esto sea así, pero el esquema planteado por este neurocientífico ha sido retomado por los especialistas del marketing y les planteo rápidamente en qué consiste el esquema. Como les digo, este autor plantea que el cerebro se compone de tres partes y cada una se encarga de realizar distintas funciones específicas. Una parte que él denomina el cerebro reptiliano se encarga de cubrir las necesidades más básicas de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, estas actividades que nos hacen comer rápido y mucho cuando tenemos mucha hambre, pues es porque se activa justamente esta parte del cerebro reptiliano que nos obliga a pensar en la subsistencia, ¿no? A pensar que, bueno, pues ahora que ya tenemos que comer, pues tenemos que cubrir esa necesidad porque no sabemos cuándo vamos a volver a comer, ¿no? Es una ecuación muy primitiva que, reitero, pues está asociada justamente por eso con esta parte del cerebro. El deseo sexual, por ejemplo, también está asociado con esta parte del cerebro, es decir, es la parte que nos hace actuar de una manera
muy primitiva, muy básica, ¿no? Y después tenemos la parte emocional, justamente, o sea, esta parte que nos genera alegrías o que nos permite advertir alegría, entusiasmo, miedo, qué sé yo, o sea, toda la parte emocional, bueno, pues corre a cargo de una segunda etapa del cerebro, ¿no? Y la tercera etapa o la tercera parte del cerebro que se encarga de las cuestiones racionales, a donde está, donde podemos identificar estas actividades de reflexión, de racionalidad, de aprendizaje, etcétera. Bueno, pues esa es una tercera parte del cerebro que de acuerdo a este esquema que plantea este neurocientífico norteamericano, ¿no? Bueno, todo esto lo planteo porque hoy en día este fenómeno de la posverdad asociado, reitero, con estrategias de larga data de la publicidad comercial, está enfocada en dirigir sus mensajes a la parte del cerebro que se encarga de las emociones, ¿no? Y esto es sumamente interesante porque eventualmente estos mensajes que se generan, sobre todo en el ámbito político, pueden tener alguna repercusión, no que no se queden en el ciberespacio, sino que se trasladen, que se manifiesten en el ámbito de la realidad física. Un ejemplo muy claro de este fenómeno de la posverdad y las consecuencias que puede tener en la práctica lo podemos advertir en el evento de la toma del Capitolio de los Estados Unidos hace un par de años. Ustedes recordarán cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia de certificación del triunfo de Joe Biden, Donald Trump, allí mismo en Washington, había llevado a cabo un meeting con miles de simpatizantes y además días previos, prácticamente desde que comenzó la elección presidencial, incluso antes, Donald Trump se había encargado de alentar un discurso de fraude, de trampas y demás, ¿no? Bueno, si lo reflexionamos, justamente estos mensajes emitidos por el candidato y presidente en funciones, todavía Donald Trump, estaban dirigidos a la parte emocional de la gente, ¿no? Esto tuvo como resultado que la gente se volcara no solo a las calles, sino a la toma de un edificio que además representa mucho para los Estados Unidos, ¿no? Es la sede del parlamentarismo norteamericano. Entonces, bueno, pues imagínense la consecuencia que tuvo ese fenómeno de la posverdad o esa manifestación del fenómeno de la posverdad en ese contexto en específico. Bueno, eso solo para poner un caso, ¿no? Pero bueno, como eso, hay infinidad de ejemplos más. En el caso mexicano, pues prácticamente todos los días podemos advertir este fenómeno de la posverdad en distintos ámbitos. Basta con que pues, revisemos nuestra línea de Twitter o de Facebook para advertir muchos de de estas manifestaciones del fenómeno, ¿no? Y bueno, también tenemos el fenómeno de las redes falsas, de las noticias falsas, que no es nuevo. En realidad es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo, pero que se ha magnificado a partir del uso de las redes sociales e Internet, ¿no? Antes, pues igual se espartían chismes o rumores o corrillos, pero ahora estos adquieren dimensiones mayúsculas a partir del uso de las redes sociales y también considerando esto que comentábamos hace rato, las características del Internet 2.0, en donde, bueno, ya no basta con que ya no se limita la interacción que tenemos en el circuito comunicacional a consumir un contenido específico, sino que ese contenido específico nosotros tenemos la posibilidad de replicar. Y con esto, pues, naturalmente ampliamos el alcance de la información, ¿no? Bueno, continuando con la presentación de la maestra Tello, tenemos a continuación el concepto de ciudadanía digital, ¿no? Este es un concepto sumamente interesante que además vale la pena tener presente a la luz de lo que estamos platicando, ¿no? Hoy en día, a partir de que se ha comercializado el uso de Internet, a partir de que se han masificado las redes sociales, a partir de que los estados han adoptado medidas que contribuyen a hacer más accesible esta tecnología para la mayoría de las personas. Bueno, pues prácticamente cualquier persona, no todas, porque existe una brecha digital, pero la mayoría de las personas de casi todos los estados tienen la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías, ¿no? Hoy en día basta con que tengamos un teléfono móvil para que podamos conectarnos a Internet, para que podamos gestionar una una cuenta de Twitter, de Facebook, de LinkedIn,
hasta de Tinder, que es una red social para citas y encuentros sexuales, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy esta tecnología está al alcance de muchas de las personas, pero como sucede con prácticamente cualquier producto, cualquier elemento que se comercializa y se masifica, bueno, esto ya lo advertía Ortega y Gasset desde aquella obra clásica de La Revolución de las Masas. Bueno, pues los grandes colectivos sociales se apropian de muchas de estas nuevas tecnologías y las usan, pero en realidad este uso no va acompañado de una reflexión filosófica o ética o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente tenemos la posibilidad de contar con esta tecnología y la utilizamos sin reflexionar mucho acerca de cómo interactuamos en la red, de qué beneficios nos brinda esa interacción, de cómo podemos potenciar nuestros derechos, de cómo podemos participar en el ámbito público, de cómo nos ponemos en peligro cuando interactuamos con la red, porque también es una cuestión sumamente interesante. Si estamos insertos en la era de la información, ¿qué es lo que resulta más valioso hoy en día? Pues la información, evidentemente, ¿no? Y la mayoría de las ocasiones nosotros brindamos esa información pues sin reparar mucho en ello y además de forma gratuita, ¿no? O sea, justamente como les decía, cuando navegamos en la red, cuando navegamos en una plataforma de comercio electrónico, nosotros le estamos diciendo a esa plataforma qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos llama la atención, ¿no? De tal suerte que, bueno, la plataforma puede construir un perfil de nosotros. No sé si ustedes hayan visto esta película que fue sumamente polémica de Netflix, de No mires hacia arriba, en donde pues justamente se abordan estas cuestiones, ¿no? O sea, de alguna manera nos ponemos en peligro, en atención, o eventualmente podríamos ponernos en peligro, en atención a la interacción que tenemos con la red, justamente porque no acompañamos esas acciones con una reflexión filosófica o ética, ¿no? Y además, bueno, pues también la ausencia de estas reflexiones, de esta formación cívica digital, pues tiene otras manifestaciones que igualmente resultan deleznables, ¿no? Como puede ser el ciberacoso, como puede ser el ciberbullying, entre otras cuestiones, ¿no? La discriminación también es algo que bueno, pues se ha sabido adaptar al ámbito de las redes sociales y con ello magnificar sus alcances, ¿no? Entonces, bueno, hoy es sumamente importante que hablemos o que pensemos en detonar mecanismos de pedagogía social que nos ayuden no solamente a saber manejar las nuevas tecnologías, sino a saber conducirnos con y en las nuevas tecnologías. Este es un aspecto fundamental y a ello se refiere justamente este concepto de la ciudadanía digital. Bueno, a continuación tenemos, bueno, esto que ya habíamos comentado, el Internet como un derecho humano, no me detengo demasiado en esto, y bueno, toda esta parte me la voy a saltar porque la maestra Tello nos ofrece una serie de datos acerca de, pues justamente el impacto que ha tenido Internet en la sociedad mexicana, es decir, cómo se ha incrementado el uso de las nuevas tecnologías por parte de la sociedad mexicana, cuánto tiempo pasamos en la red, cómo durante esta temporada de pandemia, pues también se ha incrementado el tiempo que pasamos en la red e incluso se han modificado algunos de nuestros hábitos, ¿no? Ahora que estamos volviendo a la normalidad o por lo menos a lo que se denomina la nueva realidad, pues otra vez nos estamos tratando de ajustar a los horarios de trabajo y demás, pero yo no sé si a ustedes les haya pasado que quienes tuvieron esta oportunidad o la siguen teniendo de hacer teletrabajo, de hacer home office, pues hubo un momento en donde prácticamente se difuminó, se borró esa línea entre el ámbito privado y el ámbito profesional. Digo, había ocasiones en que uno recibía llamadas o mensajes en fin de semana o un miércoles a las 10, 11 de la noche porque pues cambió justamente esta dinámica y quizás todos entendimos que al estar conectados estábamos disponibles todo el tiempo. Y bueno, pues esto significó justamente un cambio de hábito, pero que a lo mejor no resulta tan positivo, ¿no? Este es otro de los temas que nos tendría que llamar a reflexión, porque lo cierto es que
hoy por hoy tenemos, en efecto, Ramiro, se puso a prueba el derecho a la desconexión, en efecto. Hoy por hoy pasamos muchísimo tiempo conectados a la red, ¿no? Pero muchísimo tiempo. O sea, en ocasiones por trabajo, en ocasiones por formación, como actualmente pues lo estamos haciendo en esta sesión. Pasamos todo el tiempo conectados a la red por nuestro trabajo, pero no solo eso, sino que también, como les comentaba, en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo de ocio, pues también recurrimos a la red para enterarnos de noticias o de tendencias en Twitter, para saber cómo están nuestros familiares, nuestros amigos, a través de Facebook, para ver videos chistosos en TikTok, o para ver series y películas en plataformas de streaming, ¿no? Entonces, si uno hace la cuenta de todo el tiempo que pasa en Internet desarrollando todas estas actividades, pues nos vamos a dar cuenta de que es muchísimo el tiempo que pasamos al día conectados a la red, ¿no? Hay estimaciones, no sé si aquí lo tenga la maestra Tello, pero hay estimaciones de que por lo menos para el caso mexicano pasamos alrededor de entre 9 y 12 horas diarias conectados a la red, ¿no? Entonces, y eso hasta antes de la pandemia. Actualmente, si no me equivoco, pues, se incrementó justamente de entre 12 y 14 horas al día conectados a la red. Entonces, pues esto es un dato que vale la pena tener en consideración, ¿no? Bueno, esta lámina, pues quizás convenga detenerse muy brevemente en ella, solamente para advertir cuál es el tipo de actividad que desarrollamos en y con la red, ¿no? Bueno, pues esta lámina, que es un dato que la maestra Tello retomó de este estudio, de la base, bueno, de este observatorio de Internet, no alcanzo a ver bien las letras, pero bueno, hay muchas estimaciones. En este caso, la maestra Tello sacó toda la información de esta fuente. Bueno, pues algunas de estas estimaciones nos hablan de que alrededor de el 97% de los usuarios pues utiliza redes sociales, los usuarios de Internet naturalmente, ¿no? Alrededor del 79% de los usuarios en México de Internet consulta sitios de noticias, alrededor del 74% utiliza buscadores, es decir, navega en la red, alrededor del 44% consulta videos y podcasts, alrededor del 41% consulta blogs, alrededor del 35% participa o consulta foros, y bueno, pues hay quienes la tendencia que se observa en los medios electrónicos de levantarse durante los comerciales cuando estamos viendo un programa, pues también se replica en el ámbito del Internet, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, la gente trata de esquivar justamente la publicidad en línea, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tipo de información que buscan los usuarios de Internet? Alrededor de un 85%, de acuerdo a esta fuente, busca propuestas de campaña. Esto se da en el contexto de los procesos electorales del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, alrededor del 85% de los usuarios de Internet, por lo menos, reitero, de acuerdo a los datos que nos reporta esta fuente, buscaba información relacionada con las campañas electorales en marcha, ¿no? El 77% buscaba información sobre los perfiles de los actores políticos. La verdad es que, dicho con toda honestidad, no me hace un poco de ruido estas estimaciones porque me parecen porcentajes considerablemente altos comparados con otros barómetros que yo por ahí he consultado, ¿no? La verdad es que una realidad es que la gente no suele mucho darse a la tarea de conocer a sus candidatos, ¿no? Y esto se manifiesta sobre todo para el caso de los y las candidatas que postulan los partidos políticos por el principio de representación proporcional. La verdad es que en muchas ocasiones acudimos a las urnas sin saber realmente por qué candidatos vamos a votar por el principio de RP. Si en ocasiones no conocemos el perfil, la trayectoria, las propuestas de a quién vamos a elegir por el principio de mayoría relativa, pues con menos razón para el caso de representación proporcional, ¿no? Entonces, la verdad es que me parecen considerablemente altos estos porcentajes, pero bueno, pues ni siquiera es un dato que se haya inventado la maestra Tello, sino que pues lo extrajo de esta fuente de información, ¿no?
Tenemos gente que está también interesada en conocer lo que escriben, lo que opinan pues los analistas, los líderes de opinión, también personas interesadas en conocer casos de corrupción, en temas de transparencia, otras personas con un porcentaje ya menor está interesada en conocer los logros en campañas de los candidatos. Los errores en campañas en candidatos, en los partidos políticos. Les digo que la verdad me hace mucho ruido esto, porque los errores en campañas de candidatos, pues tienen un boom impresionante, o sea, son tendencia. Digo, no es por evidenciar a nadie, pero ¿quién no recuerda este video del candidato Alfredo Adame, ¿no? Que en el inicio de la campaña, bueno, pues se convirtió en una tendencia de grandes magnitudes. Entonces, me hace mucho ruido este tipo de casos con los porcentajes que aquí se presentan, pero bueno, pues no entramos en polémicas. Bueno, a continuación, tenemos esta parte que es donde yo había pensado que quizás habían llegado ustedes el día de ayer, cuando pues, no sabía que se había cancelado, ¿no? Es decir, a esta parte en donde podemos establecer un balance entre los pros y contras de la revolución digital, del avance tecnológico, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece en términos de bondades, de beneficios, el desarrollo tecnológico, sobre todo en clave democrática, y cuáles son los riesgos que nos representa este avance tecnológico? De alguna manera ya pues me he permitido mencionar algunos de estos, tanto los pros como los contras, pero me parece que quizás justamente llegados a esta parte, quizás pudiéramos o pudiera yo hacer una breve pausa para abrir los micrófonos y escuchar algunas opiniones, reacciones, comentarios, algo que ustedes deseen complementar, o incluso adelantar respecto a este siguiente tópico que vamos a abordar. Entonces, pues bueno, dado que llevamos una hora de exposición, pues quisiera hacer aquí una leve pausa, una breve pausa para cederles el uso de la voz, y ya tenemos por ahí una manita levantada a cargo de ¿se arrepintió? Ramiro, ok, Ramiro, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenos días a todas y a todos. Con relación a los pros y contras de la revolución digital, considero que concretamente en materia electoral sí es como un pilar de esa revolución, o por lo menos un área de la agenda pública que resiente directamente esa revolución. Y tiene, por supuesto, pros, yo creo que la inmediatez de la información. Eso sería uno. Contras, yo creo que son muchísimas más. ¿Como qué? Como la propia polarización, como las fake news. Son cosas que desinforman y que poco a poco afectan el diseño el diseño o la construcción de una mejor democracia. Vaya, no va a haber una democracia perfecta, sin embargo, ese tipo de desinformación abonan a que las ciudadanas y ciudadanos pues no reflexionen de una manera objetiva su voto, y tal cual decía el ejemplo ahorita, por ejemplo, perdón, del el candidato Alfredo Adame. Fíjese, nos centramos en cosas que son chuscas, pero que en realidad para la vida pública o para la agenda pública de la nación, pues finalmente ni siquiera deberían de estar ahí. Sin embargo, ponemos el foco ahí debido precisamente a esa inmediatez, a esa posibilidad de nutrir la red con el contenido que cualquier persona quiera. Yo lo veo así, señor. Muchas gracias, Ramiro. Sí, totalmente de acuerdo. Muchos de los fenómenos en términos de comunicación política que advertimos a partir de el uso de las nuevas tecnologías y de cómo y de los fenómenos que esto genera, como el de la inmediatez o el de la horizontalidad que ya habíamos comentado, quizás contribuyan, digamos, a alentar el debate público, pero también puede que maximicen un efecto pernicioso que consiste en la trivialización de la política, ¿no? Algo que también advertimos en el modelo de comunicación política tradicional. Es decir, cuando observamos un spot, en realidad no captamos, digamos, como la esencia de un mensaje, la esencia de una propuesta, sino más bien lo que se nos queda
es el aspecto visual, es el jingle. ¿Quién no recuerda este jingle de Yahweh de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, hasta la fecha lo seguimos teniendo en el subconsciente. En su momento, cuando inició la campaña, hasta lo tocaban en los antros y en los bares. O sea, eso es lo que se nos queda, ¿no? Por eso les decía que quizás se trivializa un poco la comunicación política. Esto, por supuesto, en demérito del diálogo, en demérito del debate, en demérito de el contraste de propuestas, etcétera, ¿no? Completamente de acuerdo, Eladio. Gracias. Perdón, Ramiro. Y ahora sí, Eladio, adelante. Gracias, muy gentil. Creo que la revolución digital nos da pues mayores libertades, entre ellas pues desde luego parte de que nos acerca más al mundo y a los demás, eh, no de manera directa, pero sí mediante la propia plataforma de Internet, podría decirlo en ese sentido. Por lo tanto, creo que para ejercer derechos, como puede ser el de la libertad de expresión, pues también deberemos de tener mayor educación, porque si no, los contras son precisamente la falta de educación para poder ejercer un derecho, o sea, se va a la polarización, que me parece que incluso democráticamente hablando, lo estamos padeciendo de manera, en este momento, en los medios de comunicación, en un Estado democrático y que da mayores libertades en la democracia, ¿no? O sea, la polarización propia tanto para el uso como para el exceso del uso, cayendo desde luego en las propias fake news o bien en la unipersonalización de la comunicación. Entonces, creo que ahí va parte de los pros y de los contras de lo que es la revolución digital. Gracias. No, al contrario, gracias, Eladio. Igual, completamente de acuerdo, muy de acuerdo con su aportación. No sé si alguien más tenga algún comentario. Ok. Bueno, si no hubiera más comentarios, entonces continuamos con la exposición. Y bueno, pues vamos a comenzar con la parte positiva, ¿no? De los pros. Bueno, aquí la maestra Tello se fue muy atrás hasta el levantamiento zapatista del 2005, pero pues creo que resulta atinada esta referencia porque, bueno, en el año 2005 estamos hablando de que había transcurrido prácticamente una década del levantamiento zapatista. Recordemos que esto fue el 1 de enero del 94, en aquel año convulso del 94. Y bueno, pues no vamos a entrar en muchas honduras. En lo particular, yo considero pues un aporte importante del ejército zapatista el haber colocado en la agenda pública el tema indígena, ¿no? A lo mejor no era la mejor forma de hacerlo, con una revolución armada, pero me parece que fue muy significativo muy significativa la aparición del ejército zapatista para visibilizar la brecha histórica, estructural que teníamos para con los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, pues esto me parece que no es solo una opinión mía, sino justamente el apoyo que recibió esta iniciativa, sobre todo cuando dejó las armas y se convirtió en un movimiento social, pues convocó a muchas personas, no solo de México, sino de todo el mundo. Y una herramienta que contribuyó a visibilizar el movimiento zapatista en el mundo fue justamente Internet, ¿no? Y algunas de los fenómenos que podemos advertir relacionados en particular con este movimiento zapatista se refieren a los primeros ejemplos, las primeras experiencias de hacktivismo, de tecnopolítica y de ciberactivismo. ¿A qué se refieren cada una de estas? Bueno, el hacktivismo, pues creo que no hay como mucho hacia dónde hacerse, es fácil inferirlo a partir de la propia denominación. Se trata de actividades que especialistas en programación, en computadoras, llevan a cabo y que consisten en pues modificar, alterar la información que circula a través de la red, ¿no? Infiltrarse, robar información, alterarla, publicarla, etcétera, ¿no? Todos estos
prácticas, digamos, como de espionaje cibernético, pues pueden caber en esta categoría. ¿Qué es lo que valdría la pena destacar acá? Que en muchas ocasiones el hacktivismo, a diferencia de la simple actividad de hackeo, consiste en llevar a cabo estas actividades guiados por una lógica anarquista, como una forma de trastocar el status quo, ¿no? Es decir, de romper, de quebrantar el orden establecido con algún fin político en específico. En este caso, se trataba justamente de apoyar el movimiento zapatista y bueno, pues algunas de las acciones de hacktivismo pues tenían que ver justamente con infiltrar portales, acceder a información gubernamental que pusiera en evidencia pues quizás la falta de capacidad, de disposición política para resolver el conflicto de Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el hacktivismo se refiere justamente a eso, a incorporar una perspectiva un tanto anárquica, pero para lograr un objetivo político. Hoy este tipo de hacktivismo lo podemos advertir en manifestaciones como las de Anonymous, por ejemplo, ¿no? O quizás también guardadas las debidas proporciones, para el caso de Wikileaks, ¿no? O cosas así. En fin. Bueno, la tecnopolítica es un concepto, la verdad, bastante complejo. Se refiere a, pues, cómo pues, la ciudadanía se involucra en actividades políticas utilizando medios tecnológicos, ¿no? Planteado así en abstracto, en realidad, pues, cualquier dispositivo que devenga del desarrollo tecnológico y que contribuya a que la gente, la ciudadanía participe en la política, pues pueden marcarse en esta categoría, de tal suerte que la prensa escrita, la radio y la televisión, y por supuesto los medios digitales, pues pueden caber en esta categoría de tecnopolítica, ¿no? Aunque quizás, pues bueno, estos medios digitales, por las características que ya hemos descrito, pues contribuyan con mayor énfasis a alentar justamente la participación de la ciudadanía en las actividades públicas, ¿no? Y el ciberactivismo, pues también va de la mano de estos conceptos. Sin embargo, el ciberactivismo implica como un mayor compromiso de participar en las actividades públicas, pero a través de la red, ¿no? La tecnopolítica, o bueno, para explicar estas diferencias, quisiera poner dos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, la tecnopolítica, un ejemplo que nos podría servir para explicar una manifestación de esta, se refiere a un tema que a mí me va a corresponder revisar, comentar con ustedes más adelante, que es el de la justicia digital, ¿no? O sea, ahí de lo que estamos hablando es de la adopción de la tecnología por parte de los órganos encargados de la impartición de justicia para acercarse a los justiciables, precisamente, ¿no? A la ciudadanía. Otro ejemplo muy concreto que también ya hemos normalizado se refiere a algo que ustedes mismos comentaban, no recuerdo quién lo mencionó, creo que fue en la caja de comentarios que lo escribieron. Un ejemplo de tecnopolítica es, por ejemplo, el pago de impuestos o la realización de un trámite, ¿no? Ahí igualmente estamos utilizando los aspectos tecnológicos para desarrollar una actividad que se relaciona con el ámbito público, ¿no? La diferencia con el ciberactivismo es que estas nuevas tecnologías implican no solamente acudir a las tecnologías para cumplir un objetivo muy concreto, sino incluso para perseguir ideales abstractos, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos ahora con las manifestaciones del 8 de marzo, hace un par de días, estas grandes convocatorias que se hicieron a través de las redes sociales, pues implican justamente el ciberactivismo. No fue simplemente pararse en las marchas, sino que muchas iniciativas de lo que vimos ya en la marcha, en el evento cúspide de la misma, en el Zócalo, se comenzó a gestar en el ámbito de las redes sociales. Implicó un compromiso de un conjunto de mujeres que, reitero, pues justamente se dieron a la tarea de planificar, de organizar, de vincularse, ¿no?, con otras personas, con otros colectivos, etcétera. Es decir, implicó un mayor esfuerzo, ¿no? Un mayor involucramiento. Entonces, este involucramiento mayúsculo
es quizás lo que diferencie el ciberactivismo de la tecnopolítica, así en términos abstractos. Bueno, a continuación, otro caso que nos refiere la maestra Tello se refiere a Wikileaks, ¿no? Bueno, algo que ya habíamos comentado, este es un fenómeno que se dio a conocer sobre todo en el año 2006, es una iniciativa que era impulsada particularmente por el periodista Julian Assange, que le valió incluso pues ser perseguido político, en razón de que muchas de las filtraciones de la información que se dio a conocer por parte de este proyecto de Wikileaks, pues comprometían información clasificada, sobre todo en los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones que se consideran potencias mundiales, ¿no? Pero en particular del caso de Estados Unidos. De hecho, pues, recordemos que Estados Unidos pues lo convirtió en un target precisamente a Julian Assange por este tipo de iniciativas, ¿no? Y bueno, a continuación tenemos esta referencia a la primavera árabe, precisamente, que se enmarca dentro de estos pros que nos presenta la maestra Tello, en atención a que, como ya lo había adelantado yo, la primavera árabe es una experiencia que nos da cuenta de cómo las redes sociales pueden alentar la participación política de la ciudadanía y cómo esta participación no queda en el ámbito virtual, no queda en el ámbito del ciberespacio, sino que puede trasladarse a la realidad política, a la realidad social y generar un cambio coyuntural. Y bueno, pues para que quede mejor explicada esta experiencia, la maestra Tello incorpora aquí un video que da cuenta de manera muy sucinta de algunas características de este movimiento político que se vivió en Egipto. Bueno, la revolución árabe, perdón, incorporó a otros países, no solamente fue Egipto, fue Túnez y demás, incluso Siria, aunque bueno, pues ahí no se logró mucho que digamos, pero también formó parte de esta ola democratizadora, ¿no? Bueno, en particular vamos a revisar este video entonces de la revolución egipcia, en donde vamos a advertir algunas características de este movimiento que transitó por las redes sociales, justamente con el propósito de advertir los alcances que eventualmente pueden tener estas herramientas como medios para la participación política y social. Es un video que dura 6-7 minutos, no es mucho, y a continuación retomamos la exposición. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. ¿Se escucha? La Plaza Tahrir Sí, doctor. en Cairo, la capital de Egipto. Esta es una de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses, en enero de 2011, una insurrección derrocó al régimen que gobernaba al país. Nunca en la vida me imaginé que iba a ver lo que presencié entonces. Me impresionó ver un número enorme de gente protestando en un lugar. La gente finalmente despertó. Mohammad Gamal, mejor conocido por su apodo de la red Jemmy Hood, es un blogger, caricaturista, músico y activista político. Es uno de los miles de jóvenes egipcios que usan el poder influyente de la nueva tecnología y los medios de comunicación social. Ahora podemos usar la Internet como instrumento de cambio y no uno para soñar con el cambio. Todos estábamos unidos para luchar contra el sistema. Todos queríamos una democracia verdadera. Egipto es un actor clave en la estabilidad y futuro de su región. El área metropolitana de su capital, Cairo, abarca la única maravilla del mundo antiguo que queda, la Gran Pirámide de Giza. Pero la grandiosidad de la historia de esta nación no concordaba con su realidad política, donde la estabilidad se logró a expensas de las libertades política y social. Bajo el régimen del expresidente Hosni Mubarak, no era posible tener una discusión política abierta.
Pero con la llegada de los medios de comunicación social, Jamie comenzó a bloguear y a subir sus caricaturas a la red para evitar la censura y exigir cambios. Y en 2010, Jamie tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas y las políticas de los medios de comunicación en los países occidentales a través de un programa de becas para líderes jóvenes que promueve el diálogo intercultural. Visitamos lugares que nunca soñé que iba a visitar. Visité la BBC, Francia 24, CNN. Fue mi primera experiencia participando en foros políticos y de relacionarme con políticos importantes. El programa está organizado por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, que fue recientemente uno de los anfitriones del Foro sobre Medios de Comunicación y Relaciones Árabes Occidentales en Cairo. Jorge Sampaio es el alto representante de la alianza. Los medios de comunicación pueden ayudar a liderar la creación de instituciones democráticas porque Facebook y Twitter son muy importantes, como lo hemos visto recientemente. En el foro también estaba Etar Kamal, una periodista y autora galardonada. Ella usa los medios de comunicación social para discutir la revolución y su secuela con sus miles de adeptos. Es un muy buen momento para ser periodista porque están pasando muchas cosas. Tienes tanta responsabilidad y oportunidad no solo de concienciar, sino de provocar reflexión y debate. Etar participó en un programa de capacitación en Alejandría, Egipto, que también fue organizado por la Alianza. La iniciativa reúne a periodistas de países occidentales y musulmanes para compartir experiencias. La capacitación de esta índole ayuda. Es muy interesante y es un reto trabajar con personas muy diferentes. Para mí el beneficio número uno es conocer a personas de toda la región, a otros periodistas, escucharlos hablar. Conforme los medios de comunicación continúan empoderando al pueblo egipcio, este se da cuenta más que nunca de los obstáculos en la senda a una democracia verdadera. La verdadera prueba es si la gente usará la democracia de la manera correcta. Solo entonces conoceremos el resultado de lo que comenzamos con nuestra revolución. Pero para la mayoría de los jóvenes que participaron en el levantamiento, el proceso en sí ya ha sido una experiencia extraordinaria. Tenemos mucho más poder. Una vez que has roto la barrera del miedo, harás cosas increíbles. Este reportaje fue producido por Camilo Freire. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo eventualmente a través de las redes sociales se puede alentar la participación política, como les decía, ¿no? Otros ejemplos que vale la pena señalar, que bueno, no incluyó aquí la maestra Tello, pero que han sido igualmente significativos, son por ejemplo el movimiento Umbrella, el 11M y el movimiento de los indignados en España, para el caso de los Estados Unidos, el Occupy Wall Street, para el caso de México, el movimiento Yo Soy 132 y el reciente Un Día Sin Nosotras, precisamente, entre algunos otros, ¿no? Todas estas experiencias nos dan cuenta de cómo la movilización y la participación política puede encontrar un cauce importante a través de las redes sociales, ¿no? Ahora, otro de los pros que también tiene sus contras, bueno, como todos los aspectos, se refiere a la incorporación de las nuevas tecnologías para el diseño de campañas electorales. Esto se refiere justamente al siguiente aspecto, la campaña de Barack Obama. Es difícil advertir en qué momento se comenzó a transitar hacia, en términos de campañas electorales, de los medios tradicionales hacia los medios digitales. Pero hay quienes consideran que el punto de inflexión fue justamente la campaña de Obama del 2007, ¿no? Barack Obama fue quizás el primero que utilizó las redes sociales a gran escala para promover su plataforma de campaña, ¿no? En la lámina, pues hay algunas de las herramientas que fueron utilizadas por el equipo de campaña de Obama en aquella primera elección donde resultó presidente, ¿no? Estaba, por ejemplo, su portal barackobama.com,
tenía cuentas en Facebook, Twitter, MySpace. Tenía otro canal de myBarackObama.com, tenía su canal de YouTube, un canal denominado Barack TV dentro del portal de BarackObama.com, un sitio web Obama Móvil, también pues abrió una página en Wikipedia y un blog denominado BarackObama.com. Estas herramientas le permitieron pues no solamente explicitar, hacer públicas, difundir ampliamente sus propuestas de campaña, darse a conocer, promover sus libros, su aspecto familiar, que como les decía, este elemento emocional es muy importante hoy en día en las campañas electorales, porque lo que se busca es apelar a esta parte emotiva de la ciudadanía. Por eso es que, retomando, como les decía, esquemas de la publicidad comercial, hoy en día los estrategas políticos también diseñan campañas electorales que apelen a esta parte emocional del electorado, ¿no? Por eso es que pues se recurre a imágenes de los candidatos, de las candidatas con su familia, mostrando empatía con algún colectivo en situación de vulnerabilidad, explicando algunos pasajes de su historia de vida, de circunstancias adversas, qué sé yo, ¿no? Esta idea de apelar a el aspecto emocional. Y también esto es lo que explica que en algunas ocasiones se recurra, por ejemplo, al involucramiento de niñas, niños y adolescentes en los spots de partidos políticos y candidatos, respecto a lo cual pues ya existe una regulación por parte del INE que deriva de una consistente línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando participan en actividades no solo de tipo electoral, sino también de tipo de publicidad o de propaganda gubernamental o institucional, ¿no? Pero ¿por qué se recurre a niñas, niños y adolescentes? Pues justamente porque se apela a la parte emotiva, ¿no? Es decir, que pues, en ocasiones lo que se busca es reforzar con la participación de este colectivo social, se busca reforzar algún mensaje o alguna idea de protección, de cuidado, de esperanza, de futuro, qué sé yo. En ocasiones incluso estas ideas o estos propósitos, estos objetivos que se trazan los equipos de campaña, pues por supuesto que están pensados para beneficiar al candidato o la candidata en cuestión, ¿no? Pero me parece que en ocasiones no se advierte que mediante este tipo de mensajes se contribuye a reforzar ciertos estereotipos, ¿no? O sea, si seguimos pensando que los niños son el futuro del país, pues con ello implícitamente les estamos negando su condición de sujetos de derecho en el presente, ¿no? O sea, lo estamos pensando solamente hacia adelante sin reflexionar en la posición que tienen en la actualidad. Entre otras cosas, ¿no? Lo mismo podría aplicar para el caso de pueblos y comunidades indígenas, para personas con una identidad sexual no binaria, etcétera. O sea, en muchas ocasiones la forma en que se presentan estos colectivos sociales como parte de una estrategia que busca pues un objetivo específico que es ganar votos, contribuye, reitero, a reforzar ciertos estereotipos que naturalmente no son acordes con una cultura política democrática. Pero bueno, sobre eso no se reflexiona mucho, ¿no? Bueno, aquí también la maestra Tello pues hace alusión a esta iniciativa del Me Too, que también pues fue un movimiento sumamente importante hace algunos años, en donde pues muchas mujeres se dieron a la tarea de denunciar abusos de los cuales habían sido víctimas pues en algún momento de su vida. Es un movimiento que pues me parece que contribuyó a evidenciar con mayor énfasis la discriminación y el abuso, la violación a sus derechos que sufren las mujeres, y que pues desafortunadamente no estamos, me parece, todavía en condiciones de señalar que hemos comenzado a revertir ese tipo de fenómenos, ¿no? Aún así, me parece positivo el hecho de que a partir de ese tipo de iniciativas se hayan tomado algunas medidas que, aunque sea de forma muy tímida, de forma muy menor,
pues comienzan a sentar las bases de un posible cambio, ¿no? Para el caso mexicano, por ejemplo, el hecho de que se haya impulsado esta iniciativa de la Ley Olimpia, pues me parece que ayuda a combatir estas prácticas que pues ahora son conocidas literalmente como delitos y que consisten en vulnerar la esfera de los derechos individuales de las mujeres, en particular en aquellos casos en donde se trastocaba su intimidad, ¿no? Por ejemplo, esta difusión de videos, imágenes y contenidos de las mujeres a través de la red, sin su autorización, obviamente, pues, es una vulneración importante, significativa, a todas luces reprochable y condenable, en contra de su intimidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de iniciativas, reitero, a lo mejor todavía no nos permiten advertir un cambio significativo, pero por lo menos nos dan cuenta de que pues ya se visibilizan ciertas problemáticas y, bueno, pues es por lo menos un punto de partida. Ahora, como parte de las contras, bueno, ustedes ya advirtieron muchas posibles contras del avance tecnológico, muchos aspectos no positivos. Bueno, ya no voy a entrar a cada uno de estos aspectos, solamente voy a comentar algunas generalidades respecto a los mismos. Por ejemplo, para el caso de fake news, pues ya ni siquiera hago mucha mención al respecto, en función de que ya lo explicamos. El tema de la violencia digital, pues también de alguna manera ya lo abordamos, y pues me voy a centrar en los otros 4 aspectos, retomando algunas características particulares de cada uno, ¿no? Por ejemplo, lo que se refiere al net delusion, bueno, pues esta es una expresión que podríamos entender como el espejismo de Internet, ¿no? Hay quienes consideran que, bueno, pues el acceso a Internet va a tener o podría implicar un cambio sustantivo para solventar las carencias, las dolencias, las fallas de la democracia liberal. Sin embargo, pues lo cierto es que esto no es así. Tenemos, retomando justamente el caso de la primavera árabe, que, bueno, las redes sociales contribuyeron a generar un cambio político, pero no es que las redes sociales hayan sido la causa o el motivo para generar ese cambio político. Lo que generó, lo que detonó esa explosión social, esa explosión política, esa efervescencia, pues fueron condiciones de tipo precisamente político, cultural, social, etcétera, ¿no? O sea, un régimen instalado durante casi 30 años, que coartaba las libertades individuales, que no permitía el ejercicio de la libertad de expresión, que naturalmente no se podía considerar democrático en función de que no permitía la organización de la oposición y la renovación del poder, entre otras cuestiones, ¿no? Todas esas condiciones pues fueron lo que se fueron ahí cocinando, lo que fueron haciendo ebullición hasta el momento en que estalló la olla, ¿no? Y un canal de salida de toda esa efervescencia fueron las redes sociales, pero reitero, no es que las redes sociales en sí mismas hayan sido la gesta, el germen de ese cambio político. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en consideración. Y otro aspecto que también hay que tener en consideración es que, pues, Internet justamente puede tener muchas ventajas, pero también puede tener muchas contras, ¿no? El aspecto de la posverdad, por ejemplo, está relacionado con, ay, caray, ya me equivoqué. Déjenme buscarlo. Está relacionado con este otro aspecto de la polarización, ¿no? Estos fenómenos de la posverdad y de la polarización los podemos advertir muy claramente en el uso de las redes sociales, ¿no? Ustedes fíjense quiénes son las personas que ustedes siguen, por ejemplo, quienes tengan Twitter, quiénes son las personas que ustedes siguen en Twitter, ¿no? O quiénes son las personas que siguen en Facebook, o las solicitudes de amistad que les llegan. Bueno, este es un fenómeno interesante que deriva de lo que ya hemos comentado hace rato sobre el funcionamiento de los algoritmos y la incorporación de otras tecnologías como el machine learning y en general del Internet semántico, ¿no?
Este funcionamiento de los algoritmos nos ayudan bueno, contribuyen negativamente a crearnos una visión particular del mundo. Porque naturalmente las sugerencias que nos van a hacer los algoritmos de los perfiles a los cuales seguir, pues son respecto a personas que opinan igual que nosotros o similar a nosotros, ¿no? Personas que conocemos, personas que conocen a otras personas que nosotros conocemos y que por lo tanto nos hacen creer que en realidad el mundo es como nosotros creemos que es, porque hay un universo de personas que nos confirma que piensan como nosotros, ¿no? Que comparten esa visión del mundo. Y entonces esto crea pues un fenómeno justamente de polarización. ¿Por qué? Porque esa dinámica nos afianza en nuestras creencias, nos afianza en nuestras posturas, pero naturalmente esas creencias y esas posturas pueden ser diametralmente opuestas a la de otros colectivos sociales. Entonces cada quien se casa con sus propias ideas y al momento de contrastarlas, pues naturalmente no hay ningún tipo de compatibilidad. Pero reitero, esto se da así por el funcionamiento del Internet y porque no advertimos justamente cómo se da este funcionamiento, porque no tenemos esta pedagogía social, porque no reflexionamos acerca de cómo interactuamos en y con la red, porque no tenemos estos elementos de cultura cívica o de formación ciudadana digital, etcétera, ¿no? Si contáramos con todas esas herramientas, pues a lo mejor tendríamos una perspectiva distinta, ¿no? Yo lo que podría comentarles al respecto es que adoptemos una iniciativa que a mí me pareció muy interesante, que me plantearon algunos alumnos de la FES Aragón de la UNAM, que es un espacio donde también tengo oportunidad de compartir discusiones académicas, y me decían los alumnos que ellos adoptaron una política de educar a tu algoritmo, que significa que justamente consumas contenidos, sigas a personas que piensan completamente distinto a ti, para que entonces las sugerencias que te haga la red semántica pues sean más equilibradas, ¿no? Porque así te vas a dar cuenta de que el mundo no es uno solo, no es una sola visión, y de que hay personas que piensan completamente distinto a como tú crees, de que las personas que la red te recomienda para que sigas, pues no son las únicas, no son los únicos líderes de opinión, no son las únicas personas que existen en el mundo. Entonces, bueno, me pareció una iniciativa bastante pertinente, ¿no? Esto, por supuesto, sin demérito de que detonemos estos procesos de pedagogía social, de formación ciudadana y demás, ¿no? Bueno, bueno, considero que de verdad tendríamos que pensar en este tipo de políticas y en este tipo de reflexiones ante los fenómenos de polarización que estamos viviendo y que nos colocan en una situación de verdad de preocupación, porque lo que advertimos es un resquebrajamiento en lo que se llama el tejido social o lo que se denomina el tejido social. O sea, no solamente nos damos cuenta de que pensamos distinto y de que nos afianzamos en nuestras reflexiones, en nuestras creencias, en nuestras posturas, en nuestros valores, y no nos salimos de ahí, y eso pues implica justamente un choque permanente, ¿no? Y además, pues también contamos con líderes de opinión, líderes políticos que se encargan de enaltecer o de fortalecer, de maximizar este fenómeno, ¿no? Bueno, pues tenemos el caso de Donald Trump, para no ir lejos, que pues, su discurso, pues para nadie es un secreto, que es incendiario, polarizante, que pues es muy dado justamente a establecer bandos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de prácticas, de fenómenos, pues en realidad contribuyen justo a este resquebrajamiento social, ¿no? Hoy en día, en realidad hay muy pocos llamados a la unidad nacional en la Unión Americana, bueno, pero muy lejos también en el caso de México. Estamos en un contexto de amplia polarización social, política, ideológica, pero bueno, este es un fenómeno que se cierne sobre distintas naciones del mundo. Entonces, bueno, pues es sin duda el fenómeno de la polarización algo que nos tiene que llamar a una reflexión profunda, ¿no?
Bueno, sobre los otros aspectos, les digo, ya hice mención. El tema de la brecha digital, bueno, lo mencioné muy brevemente, pero también me parece importante comentarlo. La brecha digital, pues se refiere justamente a esta imposibilidad que tiene toda la población de una nación, de un país, para acceder a las nuevas tecnologías. Como lo demuestran algunos de los datos que la propia maestra Tello nos ofrece, como nos lo revela también esta encuesta que cada año lleva a cabo el INEGI en colaboración con la Secretaría ay, se me fue el nombre, ay, se me fue el nombre, esta secretaría que se encarga de las carreteras y demás, de transportes, y no me acuerdo la denominación. Bueno, ¿Sedatu? no, la Secretaría Comunicaciones y Transportes, de señor. Comunicaciones y Transportes. Gracias, Ramiro. En efecto, hay una encuesta que cada año lleva a cabo el IFETEL, el INEGI y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se refiere a el uso del Internet en México, ¿no? Y bueno, pues este estudio nos da cuenta de que, en efecto, cada año incrementa el número de usuarios a Internet. Nos da cuenta también de cuáles son los dispositivos que utiliza la ciudadanía o los usuarios para conectarse a Internet, en función de que, bueno, pues los usuarios de Internet no se refieren solamente a ciudadanos. La encuesta considera un universo desde los 6 años hasta los 90. Entonces, bueno, el caso es que estos estudios nos dan cuenta de que año con año aumenta el número de usuarios de Internet, pero de todas formas sigue habiendo una brecha digital, que no es más que un reflejo de la brecha social y económica que existe en la realidad física, ¿no? En aquellas comunidades apartadas que pues no tienen comunicación, que no tienen carreteras, que no tienen ni siquiera señal de televisión, donde los niños tienen que caminar kilómetros para acudir a una telesecundaria en donde su profesor es un aparato de televisión. Bueno, pues naturalmente eso pone de manifiesto que no toda la ciudadanía o no toda la población mexicana tiene las mismas condiciones de acceso a Internet, ¿no? Quienes nos desempeñamos, quienes radicamos en un espacio urbano, pues nos parece muy común que vamos a un Starbucks, que vamos a un centro comercial, que vamos al aeropuerto, que vamos a la central camionera, y ahí tenemos puntos de conexión incluso gratuitos. Pero pues esta no es una realidad que distinga a todos los espacios de nuestro territorio nacional. Entonces, bueno, pues sigue existiendo desafortunadamente una brecha digital presente en México y en distintas latitudes. Bueno, aquí tenemos algunos datos sobre fake news, no me detengo demasiado en ello. Igual sobre brecha digital. Esta parte me la voy a pasar un poco rápido en atención al tiempo y para ir abordando los últimos aspectos, ¿no? Lo voy a adelantar por acá. Ok. Vamos a esta parte sobre regular o no regular Internet. No. Denme oportunidad. Hay algo que se me pasó, que es muy importante, por aquí lo vi, y que se refiere a cómo las nuevas tecnologías se pueden incorporar a los procesos electorales, ¿no? Esto me pareció muy importante. No sé si está acá. Bueno, se los platico. Hay una parte aquí en la presentación en donde se habla de un documento que es de iniciativa de la Organización de Estados Americanos, y que señala cómo en las distintas partes de un proceso electoral se pueden incorporar elementos que derivan de la base tecnológico, en beneficio naturalmente del desarrollo comicial, ¿no? No lo encuentro por acá.
Bueno, ya tendrán ustedes oportunidad de revisar con calma la presentación. Bueno, lo que nos habla la OEA es justamente de cómo en la etapa de organización, en la etapa de preparación, en la etapa de la jornada electoral, en la etapa de cómputo, en la etapa de calificación, se pueden incorporar elementos que derivan del avance tecnológico en beneficio, reitero, del propio desarrollo del proceso electoral, y esto naturalmente pues redunda en un beneficio de la democracia formal, ¿no? Bueno, para no ir lejos, rápidamente podemos citar algunos de los elementos que para el caso particular de México se han incorporado al proceso electoral y que se relacionan con el avance tecnológico. Bueno, un elemento básico, el diseño de la credencial para votar, ¿no? Hoy en día, la credencial para votar que emite el Instituto Nacional Electoral, que además de ser un documento de identificación oficial, pues es el instrumento que nos permite participar en política, en particular en la renovación del poder público, ¿no? Bueno, pues esa credencial para votar que traemos en la cartera como cualquier cosa está llena de tecnología, de hologramas, de códigos, de registros y demás, ¿no? Hay quien considera, como comentario al margen, que la democracia en México es sumamente cara, ¿no? Y bueno, si consideramos los elementos de seguridad que incorpora la credencial de elector, por citar solo un ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que en efecto es así. Pero ¿por qué es importante que la credencial de elector cuente con tantos candados de seguridad? Pues porque desafortunadamente un factor que distingue, una característica que distingue a nuestra democracia formal se refiere a la desconfianza, ¿no? Entonces, pues la desconfianza eleva los costos de la organización comicial, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que adoptar todas estas medidas de tinta indeleble, de la credencial para votar con tantos candados, las boletas electorales con determinadas características, con determinado tipo de papel? Pues por la desconfianza que existe en las elecciones, ¿no? Si no existiera este factor de desconfianza, o por lo menos no estuviera tan arraigado, pues a lo mejor podríamos disminuir gastos, ¿no? Para el caso de los Estados Unidos, en un momento le doy la palabra a Eladio. Para el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, pues todos sabemos que allá no hay un sistema electoral uniforme, ¿no? En cada estado, en cada condado, votan hasta con papeletas que se perforan a la antigüita, en otros casos hay voto electrónico, en otros casos hay voto por correo, y nadie, hasta antes de Donald Trump, nadie cuestionaba el funcionamiento del sistema electoral, ¿no? La confianza en el mismo, pues era una condición extendida. En últimas fechas, pues bueno, ya esto no es así, aunque no sé si sea motivo suficiente como para llevar a cabo reformas en el sistema electoral estadounidense. Ustedes saben que los estadounidenses tienen algunas creencias, algunas posturas históricas que son prácticamente inamovibles, ¿no? Este fenómeno de las armas pues está ligado justamente a este derecho de defenderse que pues data desde los años de las 13 colonias y sigue estando vigente, ¿no? Este principio o este derecho a la libertad de expresión, que es también una piedra angular en el sistema político norteamericano, pues es lo que explica que en el contexto de las campañas electorales los candidatos se den hasta con la cubeta y que tomen partido, incluso los grandes consorcios de los medios de comunicación. Para nadie es ningún secreto que históricamente la Fox tomaba partido por los candidatos republicanos, ¿no? Ahora que lo compró Disney, pues quién sabe qué vaya a pasar, pero históricamente así había sido. En fin, los norteamericanos son muy reacios a cambiar algunas de sus políticas y pilares democráticos. En fin, entonces, bueno, pues para el caso mexicano, pues tenemos que desde la preparación de la elección, tenemos estos elementos como la credencial para votar, tenemos el PREP, que también es una herramienta que nos permite incorporar la tecnología, tenemos el voto electrónico, que en realidad, pues bueno, hasta ahora, como sabemos, ha sido más bien desarrollado en términos un tanto experimentales en algunas elecciones locales. Igual hay cierta desconfianza acerca del voto electrónico, e incluso también
bibliografía especializada, la literatura especializada, consideran que el voto electrónico en realidad puede ser útil en determinadas circunstancias, para determinados contextos, pero no como una política generalizada. Hay muchas causas que consideran que se deben de tomar en consideración antes de adoptar el voto electrónico como un mecanismo inherente a la organización de las elecciones, ¿no? Para el caso de la calificación electoral, pues tenemos justamente el juicio en línea, por ejemplo, que bueno, no se circunscribe a ese momento. Hoy en día, a través del juicio en línea, pues se pueden promover distintos recursos, prácticamente todos los que reconoce la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sobre esto, pues como les comento, voy a hablar en alguna segunda ocasión, como parte de este mismo diplomado. Y bueno, hay muchas partes a lo largo del desarrollo comicial en donde se puede advertir justamente la adaptación de las nuevas tecnologías en beneficio de los procesos electorales, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la parte final sobre un aspecto crucial que se refiere a la pertinencia o no de regular algunas cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías y bueno, con esto concluiríamos, pero antes de ello, pues le doy la palabra a Eladio. Gracias. Brevemente y a propósito de la última parte de su exposición, llegaremos a tener una credencial para votar o de identidad, o que pudiera ser la misma, como en el caso mexicano, digital, electrónica. Gracias. Pues sí, es una pregunta interesante, ¿no? Prácticamente toda la vida social está pasando al ámbito digital. Hoy uno puede ir al Starbucks, por decir algo, y con un código de barras hace su orden. Cuando va uno al supermercado, pues igual ya incluso hay cajas de cobro automático, ¿no? En donde ya no tiene usted que ver cómo la cajera va pasando los productos, sino usted mismo nada más presenta el código de barras, lo pone en su carrito y vamos. Entonces, pues en ese entendido, a lo mejor el futuro va por ahí, por ese lado, pero pues no sé si en algún momento se concrete, por lo menos para el caso de México, en atención a este déficit de cultura política democrática, ¿no? A esta deficiencia en la formación ciudadana que tenemos. Bueno, para ir cerrando, rápidamente, consumo 5 minutos para que igual en los próximos 5, si alguien tiene alguna consideración, pues pueda disponer de tiempo. Solamente pongo sobre la mesa este dilema entre regular o no regular en los estados contemporáneos, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, en particular Internet y redes sociales. Bueno, hay muchos aspectos de Internet que naturalmente se han regulado, no tanto por el funcionamiento de esta herramienta, sino por las implicaciones que tiene. Por ejemplo, recientemente, para el caso mexicano, se ha obligado a estas plataformas de transporte como Uber, Didi y demás a pagar impuestos, ¿no? También, bueno, pues no sé si ya se haya logrado lo mismo para el caso de Airbnb, ¿no? Que se trata de una plataforma que ofrece o que permite a los particulares ofrecer propiedades como alquiler, ¿no? Como si fuera un hotel. El asunto es que, bueno, pues tanto plataformas como Didi como Airbnb colocan en una situación de desventaja a la industria que históricamente se dedica a esos rubros, ¿no? O sea, ha sido una demanda constante que para el caso de los taxistas en la Ciudad de México y muchas otras de nuestro país, bueno, pues se quejan de que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar la revista, que tienen que pagar verificaciones, entre otras cosas, en comparación con estas plataformas de Uber que pues, no tienen que pagar nada de eso. Y fíjense además también qué interesante es acá, ¿no? Porque Uber es una empresa que cuenta con millones de colaboradores, pero que no tiene un solo vehículo, ¿no? O sea, en realidad todos los operadores de Uber son particulares que se suman a la plataforma. Entonces, la plataforma
no tiene que invertir absolutamente nada más que el diseño de la misma plataforma, ¿no? Entonces, es un aspecto sumamente interesante. Bueno, como ese tipo de cosas, pues ya se han venido adoptando algunas medidas en particular. Sobre el asunto de las redes sociales, bueno, pues hay países en donde se han adoptado ciertos mecanismos para regular algunas cuestiones de redes sociales. Pongo el ejemplo rápidamente de Tailandia, en donde en alguna ocasión un supremacista blanco anunció en Facebook y después perpetró un ataque terrorista en una sinagoga que transmitió por Facebook Live. A partir de ese evento desafortunado, bueno, pues el gobierno de Tailandia adoptó medidas y obligó también, vinculó a la plataforma para que adoptase medidas en torno a, o que permitieran prevenir este tipo de situaciones, ¿no? La verdad no sé cómo opera en la práctica porque me parece sumamente difícil que se monitoreen todas las cuentas de Facebook, de todos los usuarios que hay en Tailandia, ¿no? O de cuentas vinculadas a usuarios de Tailandia. La verdad me parece difícil, pero bueno, pues hay una regulación al respecto, desconozco bien los términos. Para el caso mexicano se ha planteado mucho la posibilidad de regular Internet y redes sociales en términos de campañas políticas y electorales, por las características que definen a nuestro modelo de comunicación política. Sabemos que hay muchas reglas que definen los contornos de este modelo, que aplican sobre todo para radio y televisión, pero que podrían ser retomadas ahora para las redes sociales e Internet, considerando que la comunicación política y electoral está transitando hacia estos espacios. Hay quien considera que ya las redes sociales e Internet han desplazado por completo a la radio y la televisión. Yo la verdad es que no comparto esa opinión, porque, como les digo, hay una brecha digital importante todavía. Y además, si atendemos justamente a estos barómetros, como el estudio que les decía que cada año publica el INEGI en colaboración con la Secretaría de Transportes y el IFETEL, nos damos cuenta que todavía hay mucha gente que consume televisión abierta, ¿no? Todavía, contrario a lo que pudiéramos pensar, hay mucha gente que todavía consume televisión abierta, ¿no? Esto también es una manifestación igual de la brecha económica, porque quiere decir que hay mucha gente que no está dispuesta a pagar ni televisión privada y que todavía no está en condiciones de acceder a Internet y redes sociales o adquirir dispositivos que les permitan la conexión. En fin, se ha puesto sobre la mesa esa posibilidad. Ha habido incluso iniciativas para regular el uso de redes sociales e Internet en materia política electoral, las cuales se han echado abajo por el ciberactivismo. En el año 2016 se promovió una iniciativa a cargo del hoy todavía gobernador de Hidalgo, cuando era senador de la República, 2015 si no me equivoco, Omar Fayad, y bueno, pues a la semana de que se dio a conocer esa iniciativa, la retiró por la presión que se generó por los grupos activistas o ciberactivistas, ¿no? En años más recientes se ha planteado la posibilidad de otras iniciativas, igualmente no han progresado. En lo particular, yo no estoy tan convencido de que sea el mejor camino regular, porque así como hoy las y los actores políticos encuentran la forma de dar la vuelta a la normativa que aplica para radio y televisión, seguramente la van a encontrar con mayor facilidad para el caso de redes sociales e Internet. Lo que creo es que habrá algunos criterios que se tendrán que considerar del modelo de comunicación en general y que apliquen también para radio, para medios digitales, como ha sido hasta la actualidad, ¿no? La calumnia no se permite en radio y televisión, tampoco se podría permitir en redes sociales e Internet, ¿no? Si alguien contrata publicidad para los portales de Internet, o para Facebook, qué sé yo, bueno, pues el costo de esa contratación se tiene que reportar invariablemente en los informes de campaña. O sea, hay cosas que tendrían que ser tomadas en consideración para la lógica de la publicidad o propaganda electoral que circula en redes sociales e Internet y que aplica también para los medios tradicionales. O sea, esas cosas tendrían que quedarse. Pero la verdad es que yo no estoy tan convencido de que tuviéramos que transitar hacia regular esos aspectos, porque sería el cuento de nunca acabar. En lo que se ponen de acuerdo los legisladores para establecer las reglas, considerando lo vertiginoso
que es el avance tecnológico. Seguramente para cuando se emitan esas reglas, ya Internet va a haber diseñado, va a haber dado como fruto otros instrumentos, otras herramientas y tal. Imagínense lo que significaría que en 2018, por poner un ejemplo, en 2017, un año antes de que empezara el proceso electoral del 2018, se hubiera regulado Facebook y Twitter. Bueno, pues hubiera quedado fuera TikTok, que fue una plataforma que se utilizó mucho en las elecciones tanto del 2018 como en estas del 2021, ¿no? Entonces, creo que sería una carrera interminable y además, la verdad es que hay una cuestión más de fondo que tiene que ver con el hecho de que a lo mejor si el Estado empieza a regular ese tipo de cuestiones, implicaría una suerte de limitación desproporcionada al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? O sea, no sé si sea lo más conveniente que el Estado nos diga qué es lo que tenemos o podemos consumir en redes sociales e Internet, o qué es lo que podemos postear o escribir en redes sociales e Internet. La verdad es que no estoy tan seguro. Incluso el hecho de que nuestro modelo de comunicación política en materia de radio y televisión sea tan restrictivo, me parece igualmente un tanto cuestionable, porque es como asumir una postura paternalista por parte del Estado. Es decir, el Estado decide qué es lo conveniente que la ciudadanía vea o no vea, porque pareciera que se parte de la premisa de que no hay capacidad de raciocinio de parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el Estado tiene que decidir qué es lo que la ciudadanía puede ver o no ver, ¿no? Las campañas negativas, por ejemplo, que son tan denostadas, les digo, para el caso de los Estados Unidos, proliferan, porque se privilegia la libertad de expresión. Aquí en México, las campañas negativas son vistas justamente como una manifestación política, una manifestación negativa de la comunicación política. Pero eso es justamente por el diseño de nuestro modelo. En fin, bueno, ya me extendí más de los 5 minutos que les había dicho. Estamos prácticamente sobre la hora, pero no quisiera pues dejar de invitarlos a, si alguien desea hacer alguna reflexión de cierre, pues que lo haga con absoluta libertad. Adelante, Ramiro. Gracias, señor. Bueno, yo creo que tiene bastante razón y hay concordancia entre lo que está concluyendo respecto al Estado paternalista con lo que dijo al inicio de la sección, con relación a que, a diferencia de Estados Unidos, pues México tiene una ideología completamente distinta, en el sentido de que no se privilegia ese derecho a la libertad de expresión. Y en Estados Unidos es algo fundamental. Es por eso que se le da esa prioridad. Y creo, señor, bajo su mejor opinión, que inevitablemente el Estado sí está regulando de alguna forma, dado el modelo de comunicación política, qué se puede y qué no se puede decir en cierto grado. Como, ¿por qué? Bueno, pues para empezar, para acreditar la real malicia, debe de existir una real malicia al momento de que exista alguna campaña de difamación o negativa en contra de alguna persona, o incluso en algún acto de violencia política en contra de alguna candidata en razón de su género. Entonces yo creo que sí, inevitablemente el Estado indirectamente regula esa parte, y de hecho tanto fake news como las cascadas de información y las apologías han trascendido tanto en nuestro modelo de comunicación que la propia sala superior ya tiene fallos en los que hace referencia a eso. Hace referencia precisamente a casos de otras naciones, retomando o nutriendo esa parte de las fake news, de la difamación, de la real malicia, que hace un par de años era impensable. Es todo, señor. Muchas gracias, Ramiro.
Sí, bueno, nada más para complementar lo primero que usted comentaba respecto a la libertad de expresión. Bueno, para el caso mexicano también los criterios que ha emitido tanto la Corte como el Tribunal Electoral han dejado claro que las redes sociales potencian la libertad de expresión, pero que ningún derecho es absoluto. Por lo tanto, eventualmente se pueden imponer ciertos límites que resulten naturalmente razonables, y la Sala Superior ha sido muy enfática en señalar que los límites que eventualmente se puedan imponer a la libertad de expresión que se manifiesta a través de las redes sociales tienen que atender a las características de este medio de comunicación, y que además cualquier manifestación que se haga a través de las redes sociales goza de una presunción de espontaneidad, ¿no? También derivado de lo mismo, no quisiera dejar de comentar que para el caso mexicano, el gran dilema que se nos presenta para nuestro sistema electoral es que la piedra de toque, en mi opinión, a diferencia del modelo estadounidense, que es la libertad de expresión, para el caso mexicano la piedra de toque es el principio de equidad en la contienda. En realidad, pues, todo el andamiaje institucional, jurídico, constitucional, está diseñado para privilegiar ese principio de equidad en la contienda, pero a veces resulta sumamente complicado, sobre todo considerando que finalmente la lógica comicial implica la búsqueda por el poder, y la búsqueda por el poder implica trastocar el estado de cosas, es decir, lo que se busca es justamente romper la equidad, ¿no? Para que alguien pues salga victorioso. Entonces es algo complicado. En fin, son las últimas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Ya nos pasamos un poquitito. Bueno, pues si no hubiese más intervenciones, no me resta más que pues agradecerles el favor de su atención, que me hayan dedicado estas 2 horas de su tiempo esta mañana, reiterarles esta disculpa por las complicaciones de logística, e invitarlos a que pues nos veamos. Creo que la próxima semana es cuando me toca de nuevo compartir con ustedes, en donde vamos a revisar justamente esta cuestión de la justicia digital y cómo ha sido adoptada tanto en el ámbito especializado como en el ámbito electoral. Bueno, pues entonces les deseo muy buen día, me despido, muchas gracias y hasta la próxima. Buen día, muchísimas gracias.